La película Be Yourself, 1930, dirigida por Thornton Freeland y distribuida por United Artists a través de Art Cinema Corporation y Joseph Michael Schenck Productions, representa un caso de estudio significativo en la historia del cine norteamericano de los años 30. La cinta, de una duración de 65 minutos, se sitúa en el fértil y controvertido período conocido como Pre-Code Hollywood, ese intervalo comprendido entre la llegada del cine sonoro y la aplicación rigurosa del código Hays en 1934, y constituye uno de los escasos ejemplos de películas hollywoodienses construidas en torno a la figura de Fanny Brice, nacida Fania Borach, 1891 a 1951, ya leyenda del teatro de Broadway y de las Ziegfeld Follies. La fotografía fue confiada a Carl Estrus, primer ganador absoluto del Academy Award a la cinematografía, lo que confiere a la producción una calidad técnica superior a sus modestas ambiciones narrativas. El presente ensayo analiza la estructura narrativa, el contexto histórico-cultural, la función del género musical y cómico, la contribución técnico-artística de la fotografía, la dimensión biográfica y el significado de la actuación de Brice dentro de la industria cinematográfica de la época, integrando la lectura con la recepción crítica tanto contemporánea como posterior. 1. Contexto histórico y productivo. El año 1930 fue un período de profunda transformación para la industria cinematográfica norteamericana. El cine sonoro, introducido a escala comercial apenas 3 años antes con El cantor de jazz, 1927, había rediseñado ya las jerarquías del sistema de estrellas y las lógicas productivas de los estudios. En este marco, United Artists, consorcio fundado por Chaplin, Pickford, Fairbanks y Griffith, continuaba operando como distribuidora de producciones independientes, privilegiando vehículos para grandes personalidades artísticas. Be Yourself se inscribe exactamente en esta lógica. Es una pellicola de lucimiento, es decir, una película concebida como marco narrativo para exhibir el talento de una única intérprete, en este caso Fanny Brice, acreditada en los títulos como Fanny Brice. Los productores John Considine y Joseph Michael Schenck habían razonado de manera aparentemente lineal. Dado que Broadway estaba emigrando hacia Hollywood, la perenne estrella de las Ziegfeld Follies parecía un destino natural para el nuevo medio sonoro. Como se verá, esa lógica no tuvo en cuenta las diferencias profundas entre el espectáculo en vivo y el cine. El período pre-code en que se rodó la película es en sí mismo un objeto de investigación historiográfica consolidado. Antes de que la Motion Picture Production Code fuera aplicada con rigor por la Production Code Administration en 1934, las películas americanas gozaban de una libertad expresiva considerablemente mayor. Podían incluir referencias sexuales, humor desenfadado, representaciones de figuras moralmente ambiguas y tonos irónicos hacia las instituciones sociales. Be Yourself se beneficia plenamente de este clima, adoptando un registro juguetón y una libertad de tono, incluidos momentos de comedia étnica a veces excesivos, que habría resultado imposible pocos años después. 2. La estructura narrativa y los mecanismos del género. La trama de Be Yourself está construida con una deliberada sencillez. Fanny Field, cantante y cómica de una sala de espectáculos, se convierte en el centro de un triángulo amoroso entre dos boxeadores, Jerry Moore, Robert Armstrong, y McCloskey, George Pat Collins. En la secuencia inicial, los dos hombres se pelean en el local sin saber siquiera el uno del otro que es boxeador de profesión. Jerry pierde el combate, pero conquista el corazón de Fanny, quien decide financiar y gestionar su carrera con la ayuda de su hermano abogado, personaje cómico cuya comicidad reside menos en la profesión que en el acento y los manierismos con que Harry Green lo construye. Con el impulso de Fanny, Jerry gana una serie de peleas y conquista el título precisamente contra McCloskey. La trama no se agota aquí. El éxito trae inevitablemente consigo la tentación femenina en la figura de Lillian, Gertrude Astor, una mujer atraída por el dinero y la fama más que por el hombre. Fanny, reconociendo que Astor seguirá quien esté en la cima, elabora un plan sutil, convence a Jerry de operarse la nariz. Tras años de golpes, el boxeador se somete a cirugía plástica, y luego, durante la revancha contra McCloskey,
Le indica desde su esquina que apunte al rostro para arruinar la intervención. El plan funciona, McCloskey gana la revancha, reconquista a su vanidosa compañera, y Jerry, habiendo perdido el cinturón pero no el honor, regresa con Fanny, después de haber ajustado cuentas con el campeón en los vestuarios. Este desenlace, en el que perder es la manera de ganar lo que realmente importa, es uno de los rasgos narrativos más coherentes con la sensibilidad pre-code, un cinismo afectuoso hacia las convenciones del éxito. En la valoración del profesor Steve Binever, docente en el College of the Holy Cross y crítico de The Threepenny Review, Fanny gestiona a Jerry y lo entrena, convirtiéndolo en un boxeador de éxito. Después, cuando él la abandona por Lil, ella tiene la astucia suficiente para urdir un plan y recuperarlo, una lectura que capta cómo la película atribuye a Brice una forma de inteligencia estratégica raramente concedida a las protagonistas femeninas de la época. El núcleo narrativo, pues, no es el romance sino la relación gestora entre Fanny y Jerry, en la que es la mujer quien ejerce una agencia plena. Esta inversión es coherente con la libertad narrativa del cine pre-code y refleja una concepción de la feminidad pública más articulada que la que el código posterior habría permitido. 3. La dimensión musical. Billy Rose y los números de Brice. Las canciones de la película fueron compuestas por Billy Rose, letrista e empresario teatral que en el momento de la producción era el tercer marido de Fanny Brice. Los dos se habían casado en agosto de 1929, pocos meses antes del rodaje. La superposición entre la vida privada de la artista y el material musical del filme confiere a los números una dimensión adicional. Las canciones están literalmente escritas para ella por su compañero, y la elección de los temas. La mujer que ama a un hombre que no la ve plenamente, la fidelidad emocional frente a la seducción del éxito. Refleja con inquietante precisión la propia biografía de Brice. Rose produciría posteriormente los espectáculos de variedades teatrales Sweet and Low, 1930, y Crazy Kilt, 1931, como escaparates del talento de su esposa, antes de que su matrimonio naufragara también. La banda sonora, reconstruible gracias a los datos de IMDb, comprende 6 números principales. When a Woman Loves a Man es señalado universalmente como el momento de mayor intensidad expresiva. Brice lo interpreta 2 veces a lo largo de la película en versiones ligeramente distintas, revelando su capacidad para encontrar matices emocionales dentro del mismo material. Cooking Breakfast for the One y Love, con música de Jesse Greer y letra de Billy Rose y Henry Tobias, discurre como tema recurrente en las secuencias de apertura y cierre, y es el número más citado por su aparente ironía étnica. Una mujer de cultura judía que cocina bacon sin que nadie, incluida la propia artista, parezca advertirlo. Is There Something the Matter with Otto Kahn, escrita por Rose, es una parodia operística que muestra a Brice en su vena más abiertamente cómica. Kicking a Hole in the Sky, con música de Greer y letra de Rose y Ballard MacDonald, es el número en que aparece el efecto especial del demonio proyectado sobre el fondo del escenario. Uno de los momentos visualmente más sorprendentes de la cinta. It's Gorgeous to be Graceful, con música de Oscar Levant y letra de Rose, acompaña una parodia del ballet clásico. El sexto número, I'm Sasha, The Passion of the Pasa, está ausente en las copias en circulación debido a un corte en la película superviviente. Como señalan los compradores de la edición en DVD, se ve a Brice salir de su camerino para actuar, tras lo cual la película corta directamente a la escena siguiente. 4. Carl Estrus y la calidad visual de la película. Un elemento frecuentemente pasado por alto en las discusiones sobre Be Yourself es la presencia de Carl Estrus como director de fotografía, acompañado por Robert H. Plank. Estrus era, en el momento del rodaje, una de las figuras de mayor prestigio de la cinematografía mundial. Había compartido el primer Academy Award a la fotografía, entregado por la recién creada Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de la que era miembro fundador, por Amanecer, 1927, de F.W. Murnau, obra universalmente considerada la cumbre del cine mudo. Posteriormente trabajaría con Chaplin en El Gran Dictador y Candilejas, y recibiría 3 nominaciones más al Oscar. Su presencia en una película modesta como Be Yourself.
Se explica por el contrato que lo vinculaba a United Artists desde 1927, en cuyo marco había fotografiado ya la primera película sonora de Mary Pickford, Coquette, 1929. Los decorados de la sala de espectáculos presentan una estética art déco con fuertes acentos modernistas de impronta casi weimariana, como señalan diversos reseñadores contemporáneos en Letterboxd. Los trajes, firmados por Alice O'Neill, reciben elogios entusiastas tanto de los críticos de la época como de los espectadores actuales. La fotografía de Estrus valoriza en particular las expresiones de Brice a través de los primeros planos de su rostro, y varios compradores de las ediciones en DVD destacan cómo la cámara capta con eficacia sus expresivos ojos. La elección de confiar el rodaje a Estrus demuestra que la producción pretendía, al menos en el plano técnico, ofrecer un producto de calidad, aunque el material narrativo no estuviera a la altura de las ambiciones visuales. 5. Fanny Brice, el cine y el problema de la transición de medios. Fanny Brice era, en el momento de la realización de Be Yourself, una de las artistas del espectáculo más famosas de los Estados Unidos. Su carrera había sido construida sobre los escenarios de las Ziegfeld Follies, donde había perfeccionado un arte cómico y vocal difícil de clasificar. Podía interpretar a una mujer desesperadamente enamorada de un hombre que no la merece y hacerlo al mismo tiempo doloroso y ridículo, sin que ninguna de las dos dimensiones anulara a la otra. Su comicidad no venía de chistes sino de situaciones reconocibles: la mujer que elige al perdedor con plena consciencia, el orgullo que coexiste con la humillación, la lucidez que no impide el error. Y su instrumento principal era el cuerpo, gestos exagerados hasta el límite de la caricatura, pero habitados desde dentro con una verdad emocional que los rescataba del simple disparate. Se había descrito a sí misma como una caricaturista que trabaja con carne y hueso, una autodefinición que captura con precisión ese equilibrio entre deformación cómica y autenticidad sentimental. Lo que los críticos suelen llamar su humor de raíz inmigrante, el estilo cómico desarrollado en los centros de veraneo frecuentados por la clase media judía del noreste americano, no es en realidad una categoría cultural abstracta sino algo muy concreto y visible en la película. Es el humor de quien ha aprendido a sobrevivir riéndose, que conoce el dolor desde dentro y por eso puede jugar con él sin que resulte cruel. Fanny Field ama a un alcohólico sin futuro, lo sabe, y lo elige igual. Esa combinación de lucidez y entrega emocional era el núcleo de su comicidad, y se entiende perfectamente sin necesidad de ninguna etiqueta. Su relación con el cine había sido difícil desde el principio. Warner Bros. La había promovido como la Olson femenina para su debut sonoro, My Man, 1928, convirtiéndola así en la primera mujer en protagonizar una película sonora norteamericana. La cinta, hoy perdida, fue un fracaso comercial. Be Yourself. Represento con acento agudo el segundo. Y en esencia definitivo. Intento de construir una carrera cinematográfica para Brice, con resultados similares. El público no respondió con entusiasmo y los planes para producciones adicionales en el marco del contrato fueron abandonados. La propia Brice declaró no haberse sentido nunca cómoda ante la cámara. La crítica contemporánea ha analizado con agudeza las razones de este fracaso. Una parte era de naturaleza estética. Brice tenía un rostro extraordinariamente expresivo pero ajeno a los cánones de belleza hollywoodienses, un rostro hecho para ser leído de cerca y en movimiento, no contemplado como imagen fija. Otra parte era estructural. Su arte dependía del contacto directo con el público en sala, de la posibilidad de ajustar el ritmo cómico en función de las reacciones inmediatas de la platea. Como observa un crítico, sus números cómicos en la película resultan llamativamente planos, hasta el punto de hacer preguntarse qué era exactamente lo que la había hecho famosa, hasta que canta, y entonces todo queda olvidado. Esta tensión entre el fracaso cómico y el logro lírico es el núcleo del problema que plantea la película. La comedia de Brice necesitaba el intercambio vivo con el público para funcionar, mientras que su capacidad de habitar emocionalmente una canción sobrevivía sin dificultad a la frialdad del medio cinematográfico. Existe además el problema del reparto secundario. Harry Green, en el papel del hermano abogado de Fanny, construye un personaje cómico cuya caracterización étnica no reside en rasgos psicológicos.
la obsesión por las leyes o el oportunismo son tropos del abogado cómico universal, sin connotación étnica alguna, sino en algo mucho más superficial. El acento, la gestualidad exagerada, ciertas inflexiones verbales que el público de la época codificaba inmediatamente como marcadores de pertenencia. Era, en esencia, un disfraz más que un personaje. La diferencia entre su actuación y la de Brice es reveladora. Brice se reía de situaciones universales habitadas desde una biografía concreta, mientras que Grimm se limitaba a reproducir una caricatura reconocible desde fuera. Un comentarista de IMDb lo compara directamente con Stephen Fetchit en relación con los estereotipos afroamericanos, señalando que su manera de hacer comedia llegó a resultar tan irritante que acabó siendo inempleable en Hollywood, donde emigraría a Inglaterra para interpretar las mismas caricaturas ante públicos que no tenían ningún referente cultural directo con el que contrastarlas. Lo que para los espectadores de los años 30 podía funcionar como reconocimiento y complicidad aparece hoy como un documento histórico que exige una lectura crítica. 6. La distribución internacional y la ausencia italiana. Be Yourself recibió una distribución internacional limitada pero documentada en algunos mercados. En España la película se estrenó con el título El punto flaco, una alusión tanto a la debilidad del boxeador como a la vulnerabilidad emocional de Fanny, que confiere a la historia una lectura ligeramente distinta a la del original, desplazando el foco narrativo desde la dimensión identitaria, sé tú mismo, hacia la de la fragilidad humana como motor dramático. En Brasil la película circuló como Astucia femenina, título que enfatiza precisamente el elemento narrativo que la crítica contemporánea ha identificado como el más moderno del film: la estrategia de Fanny para desenmascarar a su rival y recuperar a Jerry. En Polonia la película fue distribuida con la traducción literal del título original, Bad Soba. Italia representa un caso de ausencia significativa. Ninguna base de datos cinematográfica ni fuente historiográfica documenta una distribución de la película en el mercado italiano, ni con un título traducido ni en versión original. Este dato, aunque negativo, no carece de interés histórico. El mercado italiano de 1930 atravesaba una fase de consolidación del cine nacional bajo la política cultural fascista, que privilegiaba la producción doméstica y miraba con desconfianza a las comedias de origen norteamericano protagonizadas por figuras del vaudeville inmigrante. No es posible establecer con certeza si la falta de distribución fue una decisión política, una elección comercial, o simplemente el resultado de acuerdos distributivos que no incluían el mercado italiano entre las prioridades de United Artists para esta producción específica. 7. La recepción crítica. De la época a la revalorización contemporánea. No existen reseñas originales de 1930 fácilmente accesibles, lo que dificulta reconstruir con precisión la respuesta crítica inmediata a la película. Lo que sabemos es que el filme no fue un éxito comercial suficiente para justificar la continuación del contrato de Brice con la productora. La prensa de la época, según las huellas indirectas disponibles, se centró en la imposibilidad de replicar en el cine la experiencia de ver a Brice en vivo, un juicio que estructuraría toda la recepción posterior del filme. La crítica contemporánea está dividida de manera interesante. Por un lado, voces como la del profesor Steve Vinever llegan a sostener que Brice tendría que haber sido una estrella de cine, además de estrella de Broadway y de la radio, y que Be Yourself ofrece la posibilidad de ver lo que Hollywood dejó escapar. Por otro, reseñadores más escépticos, como el extenso comentario presente en IMDb, juzgan el filme una película fallida, que pone de manifiesto que Brice realmente no tenía el tipo de talento adecuado para el cine, llegando a concluir provocadoramente que gran parte de quienes hoy dicen admirar a Brice están en realidad recordando a Streisand. Entre estos dos extremos, la respuesta de los espectadores en plataformas de cinéfilos contemporáneos como Letterboxd tiende a converger en una valoración de compromiso. Una película imperfecta, narrativamente débil, pero valiosa como documento de un talento excepcional y como objeto de estudio para quien desee comprender la génesis de Funny Girl. Un elemento recurrente en las reseñas contemporáneas es la referencia al valor documental de la película, dado que es la única actuación cinematográfica extensa de Brice que ha sobrevivido. Como señala un comprador de la edición en DVD,
El filme es el mejor testimonio superviviente de sus talentos verdaderamente originales, y es maravilloso contar con una actuación de Fanny casi completa, con la salvedad de que el número I'm Sasha, The Passion of the Pasha, aparece cortado en todas las copias conocidas. 8. El legado de Funny Girl al archivo del Precode. Be Yourself ha adquirido un interés retrospectivo que va mucho más allá de su valor intrínseco como película, gracias principalmente a su papel en la genealogía de Funny Girl. El musical de 1964, con Barbra Streisand en el papel de Fanny Brice, se inspiró ampliamente en este filme. Los críticos que han visto ambas obras señalan que Streisand evidentemente estudió la actuación de Brice, reproduciendo sus maneras y expresiones faciales con notable precisión. Un crítico del sitio 3Movie Buffs observa que es evidente que los realizadores de Funny Lady estudiaron Be Yourself antes de rodar su película. Algunos de los trajes de Streisand y sus actuaciones musicales están claramente influenciados por lo que vemos aquí. El momento más citado es la frase con la que Jerry dice a Fanny, «Eres una chica graciosa», una expresión que en 1930 era solo un cumplido narrativo, y que en 1964 se había convertido en el título de una obra célebre, confiriéndole retroactivamente al filme una densidad de sentido inesperada. La misma crítica señala con perspicacia una distinción fundamental entre las dos intérpretes. Lo que separa a Brice de Streisand es que Brice era una comediante mucho más valiente, mientras que Streisand es una cantante lírica mucho mejor. Desde el punto de vista historiográfico, la película ocupa una posición relevante en el marco de la redescubierta del cine pre-code producida a partir de los años 80, cuando la historiografía anglosajona comenzó a leer este período no como una fase de inmoralidad, a censurar retroactivamente, sino como un momento de experimentación y libertad expresiva de gran interés cultural. Be Yourself es hoy accesible a través de plataformas de transmisión en línea gratuita como Tubi, Plex y Mometu, así como en ediciones DVD raras destinadas al mercado coleccionista, lo que ha permitido a una nueva generación de espectadores e investigadores acceder a ella fuera de los circuitos de la cinemateca especializada. Conclusiones. Be Yourself, 1930, es una película que requiere ser leída con las herramientas propias de la historiografía cinematográfica. No como obra de arte autosuficiente, sino como documento histórico, artefacto industrial y testimonio de una figura artística extraordinaria. Su importancia no reside en la perfección formal ni en el éxito comercial, ambos ausentes, sino en la posición que ocupa en la intersección entre el cine pre-code, la tradición del vaudeville y las Ziegfeld Follies, la cinematografía de un maestro como Carl Estrus y la trayectoria artística de Fanny Brice. La película demuestra, paradójicamente, cuánto le costaba al cine de los años 30 absorber las formas de entretenimiento en vivo que precisamente quería celebrar. Brice es más grande que la película que la contiene, y esa desproporción entre artista y medio es quizás la lección más duradera que el filme tiene para ofrecer. Como escribió Vinever, el filme ofrece la oportunidad de ver lo que Hollywood dejó escapar, y esto, a casi un siglo de distancia, es su contribución más valiosa a la historia del cine norteamericano.